Hola, seguimos aquí en el edificio Miller en esta tercera jornada del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Saludamos a la prensa y el público que sigan este encuentro con Javier Tolentino. Hola Javier, ¿qué tal? Hola, José, muy buenas. Director de la película Un blues para Terán, que se proyecta hoy en sesión especial en el marco del festival, y también está con nosotros Alejandra Mora, productora del film. Hola Alejandra. Hola, ¿qué tal? Javier, tú haces aquí tu debut en el largometraje. Tu presencia en el festival es habitual como director del programa de Radio 3, El Séptimo Vicio. Y empezando por el título de la película, Un blues para Terán, ya nos da un poco de pista, ¿no?, de la temática, la música iraní, aunque caben otros temas. Más allá de esto, ¿cómo defines tú lo que es un blues para Terán? Bueno, Un blues para Terán es una mirada a una cinematografía que siempre me convenció y siempre me sedujo, que es la cinematografía iraní, y también es una mirada a un pueblo que nos ha enseñado el cine iraní y también las visitas que uno ha hecho con los festivales de Irán, a tener una curiosidad por construir mi primera película y pisar un terreno conocido para mí. Así que yo sí creo que es una mirada muy personal, no sé si objetiva, imparcial, pero en fin, es una mirada muy personal, tanto al cine iraní como Irán. Y te mantienes en esa tradición porque el cine iraní nos ha permitido conocer al pueblo, ¿no?, más allá de las tensiones internacionales, y eso es algo que también está presente en tu película. Pero la pregunta es ¿cuál? No, digamos que cómo el cine iraní nos permite un contacto directo con el pueblo, más allá de las tensiones internacionales, los clichés, etcétera, y eso también se mantiene un poco en tu película, ¿no? Sí, hay guiños al cine iraní constantemente, ¿no? A lo largo de toda la película hay guiños al cine de Abbas Kiarostami, de Asghar Farhadi, con los que yo me he formado, y por supuesto Jafar Panahi, en fin, de muchísimas cineastas iraníes. Pero también hay otras influencias de otro cine internacional que ha ayudado a construir esta especie de documental o no que significa Un blues para Terán. Ese es un tema de debate, ¿no? El espectador de entrada creo que se puede quedar con la impresión de que es un documental puro, pero hay muchos matices, ¿no? Hay muchos matices, sobre todo en el trabajo con los personajes, que parte de la película que son personas, pero a través de la escritura cinematográfica se convierten en personajes y protagonistas de la historia. Entre ellos Erfan, que pasa a ser el protagonista, ¿no? ¿Cómo lo conocieron? ¿Cómo se involucra en todo esto? Bueno, yo lo veo más como una película coral, en el que Erfan es una especie de alter ego, diríamos, de cómo yo veo el país, pero está estupendo que lo vea, que la construcción de la película sea de un kurdo iraní, en el que tiene muchísimo que decir, que tiene un país casi en la derrota social, un país muy complicado para construir desde la libertad y desde la independencia cualquier poema cultural, sea poema, sea un cuadro, sea una película, ¿no? Tiene muchos problemas ese país. Y él mismo, Erfan, vive su propia dificultad para hacer sus propias películas, porque él es un cineasta, ¿no? Entonces creo que sí, Erfan es la metáfora del pueblo iraní al que me asomo, ¿no? Como curiosidad, ¿qué tipo de películas estaba él intentando hacer que luego no puede? Y eso es un poco el... Bueno, esa pregunta yo creo que Sandra, que ha estado a punto de producirle a Erfan, que es quien en principio, al contactar con el equipo técnico de Terán, te puede contestar muchísimo mejor. Erfan. Alejandra, cuéntanos. Bueno, en realidad cualquier discurso que sea no oficialista va en contra del régimen, ¿no? Y entonces, en la medida en que tú empiezas a tocar ciertas líneas, encuentras muchas dificultades para que te apoyen ese cine, ¿no? Y luego están las propias contradicciones que tiene Erfan en sí mismo, ¿no? Esa pulsión entre la tradición y la modernidad, esa pulsión entre querer abrir vías, pero la losa de todas las creencias que lleva impregnadas de, bueno, pues, de lo que se ha empapado, ¿no?, de toda la vida. Y más allá de eso, cuéntanos un poco cómo ha sido para ti toda esta labor de producción de Un blues para Terán.
Pues bueno, cuando nos conocimos Javier y yo, me contó que estaba interesado en hacer un documental sobre Irán y la verdad es que me di cuenta de toda la cantidad de prejuicios y de estereotipos que tenía asociados a Irán, ¿no? Como un lugar muy peligroso, bueno, rodeado de ayatolás, de radicales y demás. Y conforme fui investigando me di cuenta de la maravilla que era ese país y la cultura persa y nos pusimos manos a la obra a trabajar. Sí que es verdad que ha sido un proceso bastante complicado porque no es fácil rodar allí, no es fácil conseguir los permisos, los visados de prensa. Nosotros quisimos hacerlo todo de manera oficial, por los cauces oficiales, por no tener problemas allí. Y bueno, eso supuso también muchas dificultades desde aquí, desde España. Y de alguna manera Las Palmas de Gran Canaria tiene un huequito, ¿no?, en el proceso de creación de esta película. Canarias tiene mucho que ver en este proyecto. Primero se presentó en Miradas Doc, el primer proyecto de esta película. En Vegueta se confecciona el proyecto, se desarrolla, se escribe el guión, se prepara el subtitulado, o sea que la verdad que tiene un porcentaje muy afectuoso, muy cariñoso y también muy cinematográfico, porque de alguna manera también la película se deja influir un poquito por el movimiento cinematográfico que hay en estas islas, ¿no? Y bueno, ¿qué significa para ti también traerla al festival? Bueno, Las Palmas es un festival que yo he asistido desde la primera edición. Es la primera vez que no lo cubro informativamente, precisamente porque la película se proyecta en el festival. No solamente es un tema que me emociona muchísimo, sino que, bueno, me considero prácticamente de la familia del festival, pero siempre he sido bueno, pues no sé, siempre hemos ejercido libremente aquí la crítica, las opiniones del festival, las ediciones que nos han parecido unas mejores que otras, y entonces, bueno, pues presentar aquí la película, como te puedes imaginar, es muy especial para mí, claro. Y volviendo con Un blues para Terán, en concreto hablemos de la música. Se muestra la riqueza cultural de ese país, también hay composiciones específicas, ¿no?, para la película, y se transmite la sensación de lo que puede llegar a significar la música para las personas, que eso también es universal, ¿no? ¿A ti te ha emocionado? ¿Eh? ¿A ti te ha emocionado Un blues para Terán? ¿Te ha llegado? Sí, claro. Desde los momentos en los que intérpretes definen lo que es la música para ellos, ¿no?, que me parece que son unas definiciones bastante elocuentes, ¿no?, en ese encuentro de músicos, hasta, bueno, las andanzas de Erfan, etcétera, ¿no? Y bueno, cuéntame. El 26 va a competición en Moscú, la película el 26 de este mes, y el 27 en una sección en Copenhague de cine y música. Uno de los mejores elogios que nos pueden decir es que sea un musical, prácticamente, ¿no? A través de la música siempre hemos construido el acercamiento a Irán. La música en Irán es vital, importante, tan importante que todo Occidente bebe de alguna forma de las influencias que vienen de Irán, tanto en sus instrumentos musicales como en su música. Pero hay tres apartados en la película de la construcción musical bastante interesante. Una es toda la música persa, toda esa tradición de música iraní. Está la construcción de un blues para Terán, que es de un italiano, Walter Jeromet, que construye esta canción desde la nostalgia, desde el diálogo entre Oriente y Occidente, porque él es del Adriático, de Trieste, y está acostumbrado a ese diálogo Oriente-Occidente. Y después toda la construcción de la banda sonora de la película ayuda a tener la cadencia que entendemos, o que entiendo, que tiene que tener la película desde mi estilo y desde mi mirada, claro. Y hablemos un poco más de ese proceso de construcción, ¿no? No meramente documental, trabajo con personas que se convierten en personajes, etcétera. Sí, claro, tú vas localizando. Cuando solemos decir que en el guión estaba todo, parece mentira, porque dejas mucho al azar, ¿no? Dejas mucho a poder encontrar a un pescador del Caspio que sea tan ocurrente como lo fue Asghar, o incluso todos los músicos que
que respondieron al casting que hicimos en RAS, ¿no? Entonces, todo eso estaba en el guión y luego fuimos hallando y encontrando por esa magia que tiene el cine muchas veces de que si lo que quieres buscar lo haces desde la fe y desde el trabajo, acabas encontrándolo, ¿no? Entonces, pensamos que es ese un acierto, que fuimos a localizar gente y acabamos rodando la película porque no es fácil volver a Irán a rodar por segunda vez, no es fácil. Y ustedes colaboran con profesionales del país, ¿no? de Irán. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, realmente nosotros hubiera sido impensable hacer este rodaje sin un equipo local. Entonces contamos con una productora de allí que nos hizo todo el trabajo de scouting y también la gestión de todos los permisos y nos acompañaron haciendo las traducciones. De otra manera hubiera sido impensable, porque ellos tienen sus propios códigos. Nosotros no podíamos entrar ahí, había una barrera. ¿Y qué nos cuentan de la acogida hasta ahora, el paso por diferentes festivales? Sorprendente. Yo, vamos, ni en los mejores sueños pensaba que con una primer largometraje iba a tener la acogida que está cogiendo. Se clausuró en Gijón. Las expectativas que desde Moscú, desde Dinamarca, desde Málaga, desde muchos festivales alemanes que han solicitado la película, pues nos ha sorprendido y quizá nos anime a hacer un siguiente proyecto, ¿no? También está ahí el apoyo de Luis Miñarro, ¿no? Sí, Luis Miñarro, no cabe duda. Recordemos que es el segundo español con Palma de Oro a través de Apichapongo Arsetácul, de una trayectoria impecable en el cine independiente de este país, y él ha abierto muchas puertas y ha creado muchas expectativas, claro que sí. Y para ti, Javier, ya habías escrito guiones, llevado a cabo algún cortometraje. Aquí por fin has conseguido entrar por la puerta grande como director, ¿no? Por la puerta grande habrá que esperar un poco. No, es una película de las que yo siempre también he defendido desde El séptimo vicio. Es una película que yo siempre no me he cansado de decir que es un cine pequeño, ¿no? Un cine pequeño, un cine con recursos muy limitados, una película que no se crea expectativas de estreno espectaculares porque no sería coherente con lo que yo he trabajado todo este tiempo. Es una película hecha con muchísima humildad, con muchísimo amor al pueblo iraní y con muchísimo respeto a los cineastas iraníes que nos han enseñado que había otra forma de hacer cine que no era ni de la Nouvelle Vague ni del cine norteamericano de Cassavetes, ¿no? Había otra forma de construir el cine relacionado con la poesía, relacionado con la naturaleza, ¿no? Y en ese sentido no hay que hablar de puertas grandes, sino que bueno, estoy satisfecho y contento por las expectativas que está mostrando la película. Y bueno, la recepción te servirá también para aprender los comentarios del público, de la prensa. ¿Qué sacas, qué conclusiones sacas de todo eso? Bueno, hasta ahora la película se estrenará en junio. Hasta ahora se ha mostrado, la película tiene una ayuda de muchos oyentes de Radio 3, de muchos espectadores, de muchos ciudadanos, incluso de Canarias, que ayudaron en el crowdfunding. Y las bases que hemos hecho hasta la fecha era para enseñarla a aquellas personas que han apostado desde el principio por el proyecto, ¿no? Y la respuesta que esas personas han dado ha sido, bueno, que se quedan un poquito encogidas con el corazón, con la mística de la película, ¿no? En ese sentido, hasta ahora la respuesta diríamos que tiene que ver con lo que hemos hecho. Y bueno, un proceso de distribución en medio de esta situación tan peculiar y extraordinaria que estamos viviendo, ¿no? Eso que responda. Bueno, realmente sí. Desde el año pasado vivimos una situación muy extraña. Entonces, de momento nosotros no nos quejamos. La película está funcionando. Ha empezado ahora su recorrido internacional. Sí que es verdad que debido a la pandemia no sabemos a cuántos lugares vamos a poder asistir para representarla y está todo muy en el aire sujeto a la improvisación. Entonces, de momento tampoco sabemos si vamos a estar en Moscú, si va a ser posible. Bueno, la película sí. La película sí, nosotros no. Eso es. Y lo mismo en Copenhague, ¿no? Entonces, sí. Pues bueno, vas un poco sujeto a la improvisación y a ver qué pasa. Pero ya te digo, sí que es verdad que de momento los festivales sí que se están llevando a cabo y de momento la respuesta es buena.
No sé si tenemos alguna pregunta por internet. ¿No? Hola, buenos días. ¿Me permitís? Por supuesto. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Demelsa, de Radio of the Record de Madrid. Me gustaría preguntaros cuál ha sido el momento más emocionante que habéis tenido a la hora de grabar esta película en un país como en Irán y cuál ha sido a lo mejor el que más os ha sobrecogido o el que más os ha preocupado. Para mí, bueno, todo el momento del rodaje en Irán fue muy lleno de muchísima emoción, lleno de muchísima creatividad. Date cuenta que no íbamos a rodar la película, íbamos a localizar. Lo que pasa es que siempre, bueno, es bueno llevar todo el equipo de sonido y de imagen, porque nunca sabes lo que puede ocurrir en países que es muy complejo. Date cuenta que acabamos en la comisaría de policía, nos incautaron imágenes que habíamos tomado por las fotos, con máquinas de fotos, y era, era importante tener la seguridad de rodar y de poder filmar. El momento más emocionante, hubo bastantes, pero por ejemplo, te voy a decir dos. En el delta, en la desembocadura del Caspio, encontrarte con la figura de Asghar, el pescador, que estaba en guión, que queríamos que gente nos interpretara qué está pasando en Irán, cómo sentían a su país, a su rey que está fugado, que no exiliado, que es distinto. Y no lo queríamos que nos lo dijeran teóricos políticos, ni periodistas, sino la gente del pueblo, ¿no? Y encontrarte con Asghar en plena faena de pesca, aunque acabamos todo el equipo con insolación, de verdad, y todas las horas de rodaje con un sol de 45 grados en una humedad como el delta, acabamos muertos, pero fue muy emocionante. Y escuchar a una cantante jovencísima iraní, jugándose el tipo, además, sabiendo que ella le está prohibido cantar y que lo hizo además precisamente para decir que las madres en Irán cantan a sus hijos y prohibirles es algo que va contra su propia cultura, me parece que fueron dos momentos que nos impactaron a todo el equipo mucho. Vale, muchísimas gracias. A ti. En eso que cuenta Javier está el equilibrio, ¿no? No querer hacer una película de denuncia directa o desde un punto de vista de superioridad occidental, pero al mismo tiempo pues dejando que se exprese la gente y si hay críticas pues ahí están, ¿no? Mira, a mí el cine que más me ha impactado del cine iraní ha sido el cine lleno de metáforas y de alegorías, ¿no? El cine que directamente no te plantea una crítica política, pero claro, todo cine, como sabemos, es una condición política, ¿no? Es una mirada a un país. Pero lo que teníamos claro, pero eso Sandra, yo, es no enjuiciar a un país del que tú vas porque admires su música, su cultura, su cine. No somos nadie para meternos en el juicio político y en el desarrollo social de un país, ¿no? Entonces nos hemos sentido cercanos a los cineastas. Diríamos que no, por ejemplo, Jafar Panahi, aunque estuvimos con él en su casa, pero que hace una crítica directa desde su país, desde su evolución, desde su desarrollo social, ¿no? Pero nosotros queríamos reivindicar que éramos extranjeros en Irán, europeos en Irán, que esa era nuestra condición y que nos asomábamos con nuestras cámaras a una mirada muy, muy humilde para que los persas, los iraníes, pudieran contarnos su relato, ¿no? No nosotros. Muy bien, no sé si hay algo más que quieran añadir. Sí, bueno, simplemente lo que comentábamos, ¿no? Que también teníamos esa voluntad de no ir a Irán dando lecciones de moral ni de democracia, ¿no? Y en ese sentido fue una gran lección que recibimos por parte de ellos, ¿no? De ver también que los referentes suyos tampoco están en Occidente, ¿no? Y que tal vez lo que necesitamos es un diálogo y aproximar, tender puentes entre ambos lados. Y bueno, en ese sentido nosotros estamos muy contentos. Y que el cine puede ser esa herramienta o una de las posibles herramientas para tener puentes. Efectivamente. Muy bien, pues espero que todo vaya muy bien en la proyección de hoy. Bueno, ya que dices eso, agradecer al Festival de Las Palmas que haya podido mirar la película sin mirar la trayectoria del periodista o del cronista
de Radio 3, que eso es el miedo que yo tenía, ¿no? Que te ven tu trayectoria periodística en vez de la película. Entonces la han visto y mi agradecimiento por ello. Muy bien, pues ponemos fin a este coloquio, encuentro con Sandra Mora y Javier Tolentino. Lo dicho, sesión especial hoy de Un Blues para Terán en el marco del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias. A vosotros.